día del Congreso de Innovación Financiera en la Era Digital. Ya tenemos conectado con nosotros a Miguel Díaz. Él nos va a hablar de los pagos electrónicos y la inclusión financiera. Miguel Díaz es director general de sistemas de pago e infraestructuras de mercado del Banco de México. Adelante, Miguel, el espacio es todo tuyo. Muchas gracias, Catherine. Bueno, déjenme compartir mi pantalla con ustedes para mostrarles una presentación e irnos guiando con esta presentación. No sé si puedan ver la pantalla en este momento. Sí, se ve perfecto. Perfecto. Bueno, pues déjenme empezar de lo general a lo específico, que es primero explicar una visión general de los sistemas de pagos por parte del Banco de México, que es el banco central del país. En nuestros objetivos o nuestra visión en términos de los pagos digitales es que todos los mexicanos puedan tener acceso a enviar o recibir pagos de una manera segura, sin comisiones, de manera inmediata y que estén disponibles en cualquier momento. Todo esto con mucha transparencia en cada transacción y con una responsabilidad. Perdóname, Miguel, ¿podrías proyectar tu presentación? No la podemos ver en grande. ¿Ahí la ven? Ahora sí, ahora sí. Gracias, Catherine. Entonces, les decía un poco que la visión del Banco de México en términos de pagos electrónicos es que todos los mexicanos puedan tener acceso a pagos electrónicos seguros, eficientes, inmediatos, sin comisiones y disponibles en cualquier momento, como lo es la actividad económica. De fondo, el objetivo central del banco con esta visión es que las decisiones económicas no sean distorsionadas por la forma en la que se tienen que realizar los pagos. Es decir, si Miguel Díaz quiere comprar X o Y objeto, pues que no deje de comprar ese objeto derivado de que el medio de pago fue difícil de utilizar o que, digamos, hubo alguna complejidad en términos de la liquidación del pago. Dentro de esto, déjenme les doy otra vez un poquito de perspectiva. Dentro de la ley que rige al Banco Central en México, tenemos 3 obligaciones importantes, además de mantener, por supuesto, el tema de la inflación bajo control, pero hay 3 elementos que son importantes. Por un lado, tenemos que proveer de billetes y monedas a la economía, pero 2 objetivos muy relevantes para esta charla son que el Banco de México tiene encomendada el ver por el buen funcionamiento de los sistemas de pagos y ver por el sano desarrollo del sistema financiero, que son 2 finalidades que están íntimamente ligadas. La gráfica que están viendo en la presentación, pues es un poco una gráfica con una pirámide de inclusión financiera. Esta pirámide la podemos entender en donde la primera capa de la pirámide, es decir, el primer eslabón o el primer peldaño de esta pirámide, tenemos a todas las actividades económicas. Del lado izquierdo tenemos pues aquellas actividades económicas que se liquidan con un pago en efectivo, y del lado derecho, ya dentro de una pirámide, tenemos a todas aquellas operaciones que se liquidan a través de un pago electrónico. Para esta diferencia en la base de la pirámide, que sería, digamos, desde esta perspectiva, las operaciones económicas, digamos, es distinta la parte de la izquierda y la derecha, porque la parte del pago electrónico nos permite empezar a subir, o permite a los usuarios empezar a subir en una pirámide de inclusión financiera, ¿no? El primer peldaño siendo el pago, en donde pues la gente empieza a realizar sus transacciones financieras y a través de realizar sus transacciones financieras o sus pagos, empieza a generar un cierto historial con las instituciones financieras. Cuando uno paga en efectivo, pues la verdad es que el efectivo es un medio de pago bastante eficiente para liquidar una transacción. Pero después de la liquidación de la transacción no hay nada más que hacer con ese pago electrónico. Es decir, ahí muere la transacción y no se puede generar un elemento de valor adicional para el usuario. Cuando hablamos de los pagos electrónicos, la cosa es muy distinta. Cuando yo empiezo a transaccionar, empiezo a generar esta historia que les comentaba, y sobre esa historia las instituciones financieras pueden empezar a ofrecerme servicios financieros, digamos, más estructurados, servicios financieros diseñados específicamente para las necesidades que ellos están identificando a través de mi patrón de compras. Entonces, déjenme ponerles un ejemplo muy sencillo. Las papelerías o los lugares donde se compran los útiles escolares para los niños. Las papelerías tienen un ciclo estacional muy marcado.
en donde durante las vacaciones de los niños, pues las papelerías sufren un poquito y después cuando los niños entran a la escuela y los padres tienen que comprar los útiles, pues tienen una situación económica un poquito mejor. Igual que una papelería, pues hay muchos negocios que tienen una estacionalidad muy marcada a lo largo del año. Si estos negocios reciben puros pagos en efectivo y se acercan a una institución financiera para solicitar un crédito, pues hay dos posibilidades, o que las condiciones del crédito sean bastante malas, o de plano que el crédito no se les otorgue. ¿Por qué? Porque la institución financiera no sabe con quién está tratando. Cuando en cambio estos pequeños negocios empiezan a transaccionar con pagos electrónicos, el banco o la institución financiera que puede ofrecer este crédito puede identificar estos patrones estacionales y puede identificar diferentes niveles de riesgo, con lo cual dentro de una perspectiva de control de riesgos, que es lo que hacen todas las instituciones financieras, pues pueden ofrecer servicios mucho más enfocados en las necesidades de este negocio en particular. Ahora, esto es un ejemplo muy sencillito y muy básico, pero cuando uno empieza a agregar a lo largo de toda una economía estos potenciales efectos sobre los beneficios estacionales que se le pueden dar al cliente a través de servicios financieros, pues la verdad es que las cosas empiezan a sumar muy rápidamente y agregar y posiblemente incluso generar efectos macroeconómicos significativos. Ahora, esta pirámide pues va poquito a poco, ¿no? Empiezas con un eslabón de pagos, ¿no? Que debe ser muy fácil, muy accesible para el usuario, y sobre esto se van montando créditos, se va montando inversión, se van montando cosas cada vez más complicadas que le dan al usuario cada vez más servicios financieros y que le permiten un poquito explotar el ámbito completo de los servicios financieros que se ofrecen en una economía. Ahora, dada esta situación y dado que ese primer peldaño es un peldaño de pagos, el Banco de México siempre ha puesto mucho enfoque en términos de facilitar los medios de pago. Un ejemplo de esto es el sistema de pagos electrónicos interbancarios, que es un sistema de pagos rápidos en México, en donde se da una liquidación prácticamente inmediata. Este sistema, el sistema de pagos electrónicos interbancarios, o SPEI, es una infraestructura del mercado, es la infraestructura del mercado financiero más importante en nuestro país y permite la liquidación y el procesamiento de pagos tanto de alto valor como de bajo valor en tiempo real. A diferencia de otros sistemas de pagos parecidos en otros países, lo que hicimos en México es obligar a que los bancos participantes y que las instituciones financieras participantes ofrecieran ese mismo servicio, esos mismos niveles de servicio al usuario final. Es decir, si yo envío una transferencia desde mi cuenta con el banco B a otra persona que tiene una cuenta con el banco A, el dinero debe quedar abonado en la cuenta de esa persona receptora en unos pocos segundos. De manera que de cara al usuario, pues es una transacción que se liquida prácticamente de manera inmediata y que se pueden utilizar estos rieles en transacciones del día a día. Un poquito para darles pues una idea de cómo está funcionando este ecosistema. Empezó en 2004, alrededor de 2004, con operaciones desde agosto. Y después empieza a agrandar cada vez más el sistema. En 2007 se abre la posibilidad de participar en este sistema para instituciones financieras no bancarias, todas instituciones reguladas, pero no necesariamente bancos. Después, en 2015, extendemos los horarios de operación a 11.5 horas y después a 24 horas ese mismo año. Y finalmente, en 2017, lo que hicimos fue obligar a que los participantes que tenían más de 3,000 cuentas de clientes ofrecieran este mismo servicio 24 horas a los clientes finales. Con esto lo que logramos es tener una infraestructura sólida que permitiría hacer pagos al menudeo de una manera pues inmediata, rápida, segura y eficiente. Ahora, después de todo esto, la adopción para pagos al menudeo seguía siendo demasiado baja. Y por ello es que en 2019 se genera una funcionalidad que permite solicitar cobros, y se los voy a explicar con mucho más detalle en unas cuantas láminas, pero esa funcionalidad para generar estas solicitudes de cobro se llama CODI y surge en 2019 con el objetivo de tratar de utilizar esta infraestructura de fondo que es el SPEI de una manera más eficiente y mucho más amplia. Solo para que se den una idea un poco en términos de el número de operaciones y cómo ha venido creciendo el ecosistema,
pues tenemos, en 2020 tuvimos alrededor de 1.200 millones de operaciones, en 2021 tenemos alrededor de 2.000 millones de operaciones, vamos a tener al cierre de 2021 alrededor de 2.000 millones de operaciones, y nuestro estimado es que durante 2022 tendremos más de 3.000 millones de operaciones liquidadas dentro del ecosistema LSP. Es decir, estamos viendo tasas de crecimiento muy significativas sobre volúmenes que ya no son triviales, son volúmenes bastante altos, y lo que esperamos es que esto siga creciendo a lo largo del tiempo, con una infraestructura robusta y con servicios que simplifican la experiencia del usuario en el paso final. Ahora, déjenme entrar un poquito más a detalle en el tema del CODI, con el objetivo de simplificar esta utilización del sistema de pagos en tiempo real. Cuando uno analiza cómo operan los mexicanos en banca electrónica, pues hay unos datos que no necesariamente son los mejores del mundo, ¿no? Tenemos 18.2 millones de personas que realizaron alguna operación o alguna actividad bancaria a través de Internet durante 2020. Alrededor de 18 millones de personas que utilizaron alguna aplicación dentro de un dispositivo móvil inteligente que les permitiría acceder a funcionalidades como banca móvil. Pero el dato que es mucho más relevante acá es el número de personas que tienen un teléfono inteligente en el país. Entonces, dependiendo de dónde saque uno los datos, pues varía entre 81 millones y 84 millones de teléfonos inteligentes, con lo cual pues nos damos cuenta que estos 19, 20 millones de personas que hicieron operaciones financieras a través de sus teléfonos inteligentes, en realidad es una proporción muy pequeña de la población que tiene un teléfono inteligente con datos. Entonces, aquí se abre una posibilidad muy grande de generar mayor inclusión financiera. Es decir, tenemos ya 82 u 85 millones de mexicanos que están incluido digitalmente entendido como que tienen un teléfono inteligente, que lo usan para acceder al Internet, que lo usan para acceder a diferentes aplicativos con diferentes funcionalidades, pero esta misma gente que ya está digitalmente incluida no necesariamente está financieramente incluida. Es decir, el proceso de inclusión financiera tiene mucho que extraer si pudiéramos hacer una mezcla entre este proceso de inclusión digital y traerlo un poquito hacia el mundo de la inclusión financiera y a través de los servicios financieros desarrollados. El ecosistema del CODI se desarrolla con 4 principios desde que inició como concepción. El primero es, y todo esto o estos 4 principios se basan en que la alternativa que tienen los mexicanos es utilizar el efectivo, que es, como les dije, un medio de pago que para liquidar la operación en particular es muy eficiente. Es decir, yo entrego mi billete de 100 pesos y el cobro son 97 pesos, lo peor que puede pasar es que la persona de la tiendita que me está cobrando pues no tenga ese cambio, y es una cosa que no es demasiado complicada conseguir. Por lo tanto, la mayor parte de la gente, el 90% de las operaciones, alrededor del 90% de las operaciones en el país, se realizan a través de efectivo. Entonces, teníamos que desarrollar un ecosistema que permitiera emular algunas de las características del efectivo y mejorarlas en algunas otras instancias. Entonces, por un lado, se desarrolló el sistema del CODI, tratando de buscar que fuera completamente eficiente, tratando de buscar que fuera seguro, porque la gente a veces tiene percepciones de que el tema digital es menos seguro que el tema físico. Después tenía que estar disponible 24 horas al día, 7 días a la semana, al igual que cualquier, digamos, en el país siempre hay actividad económica, independientemente de qué hora sea, siempre hay actividad económica, y por lo tanto nuestro sistema tenía que estar listo 24 horas al día, 7 días a la semana. Y finalmente, un elemento muy importante es que si quisiéramos desplazar el efectivo, la percepción que tiene la gente respecto al costo del uso del efectivo es que es gratuito. Cuando uno va a las pequeñas tienditas y pregunta si la utilización del efectivo tiene algún costo, en general la respuesta generalizada o la respuesta primaria de la gente es decir, no, pues no tiene ningún costo. Yo recibo un billete de 100 pesos, me volteo y pago con ese billete de 100 pesos. Por lo tanto, el sistema de CODI tuvo que ser desarrollado con esa característica en mente. Es decir, bueno, la gente tiene que identificarlo como gratuito, de manera que pueda hacer una sustitución entre el medio de pago en efectivo y el medio de pago electrónico. Ahora, necesitábamos, dentro de esta simplicidad de la que les he venido hablando, es que pues básicamente los requerimientos sobre el usuario
deberían de ser muy sencillos. En este caso hay dos requerimientos, uno es que tenga una cuenta y otro es que tenga un teléfono inteligente o un dispositivo móvil. Ahora, incluso teniendo solamente el teléfono móvil sin tener una cuenta, en México tenemos una posibilidad de abrir cuentas de bajo nivel de transaccionalidad me refiero, en donde los bancos y las instituciones financieras pues pueden abrir estas cuentas con simplemente un selfie de la persona, tomándose una foto y tomándole una foto a alguna identificación oficial, y con eso se les permite empezar a operar con una cuenta con ciertas limitaciones. Entonces, básicamente para empezar a operar con COI, pues lo único que te hace falta es tener un teléfono inteligente, y como les dije atrás, pues tenemos alrededor de 82 u 85 millones de personas con teléfonos inteligentes, lo cual pues puede ser pues una ventaja muy importante en términos de inclusión financiera. Ahora, los beneficios del COI es que desde la perspectiva del comprador es que pues básicamente las transacciones son muy simples, ¿no? Son inmediatas, no le genera un cobro de comisión al usuario, y es una infraestructura con altos estándares de seguridad y que hemos tratado de difundir como un elemento seguro y diseñado con la seguridad en mente. Desde la perspectiva de los comercios hay beneficios adicionales, que es cuando uno considera, por ejemplo, los pagos con tarjeta. Normalmente la gente de las pequeñas tienditas de barrio, etcétera, pues el problema que tienen es que necesitan la liquidez de manera inmediata, es decir, ellos están cobrando por un lado y después por el otro lado están pagando a los proveedores con ese mismo dinero. En el mercado de tarjetas la liquidación pues tarda de 24 a 48 horas, dependiendo de cuál sea el proveedor de los servicios de recepción de pagos con tarjeta, pero con el COI lo que se logra es que la liquidación es prácticamente inmediata, es decir, el dinero cae a través del sistema de pagos rápido del SPAY, cae inmediatamente en la cuenta de la tiendita, y la tiendita puede voltearse y hacer un SPAY o pagar un COI de manera inmediata sin necesidad de esperar a ningún proceso de liquidación. Por otro lado, también desde la perspectiva de los comercios no hay ningún costo, es decir, es un costo cero, tanto desde la perspectiva del pequeño comercio como desde la perspectiva del usuario final, y se reducen los costos del manejo del efectivo, que si bien no todas las instituciones o no todas las pequeñas tienditas tienen claridad respecto a estos costos, pues sí hay algunas que los tienen y que puede llegar a ser importante para ellas. Déjenme les pongo aquí nada más un conjunto de laminitas en donde pues, les explico de manera muy sucinta y muy breve el uso de este ecosistema de COI. Entonces imaginen que están en un restaurante, ¿no? Deciden que quieren pagar, y lo que hace la persona del restaurante es que genera un código QR a través de una aplicación de una institución financiera. Entonces ese código QR básicamente lo que hace es que dice cuál es la cuenta donde se tiene que depositar, cuál es el monto que se tiene que depositar, quién es el receptor de ese recurso, y genera varios elementos de seguridad, todos embebidos dentro de este código QR. Entonces, se genera este código, ¿no? Se muestra el código al usuario, y después, por el otro lado, el usuario lo que hace es que abre la aplicación de su institución financiera, escanea ese código QR, y en el momento en el que se le escanea, le aparece una pantalla al usuario donde vienen el nombre del comercio, el monto que se tiene que cobrar, el monto que se tendría que pagar en caso de así aceptarlo el comprador, y algunos otros elementos de información que son relevantes para la aceptación del pago. En ese momento, el usuario, el comprador, acepta la instrucción, introduce los elementos de autenticación que tiene con su institución financiera, es decir, yo como comprador me autentico ante mi banco y genero una transferencia electrónica normalita. En el momento en el que se genera esa transferencia electrónica, los fondos fluyen de la cuenta del comprador hacia la cuenta del vendedor, se abonan los fondos en la cuenta del vendedor, y de inmediato reciben una notificación push en los dos dispositivos. Esto es, digamos, muy útil, y este es un ejemplo de una pequeña tiendita o de un pequeño comercio en donde estás utilizando un teléfono inteligente de un lado y un teléfono inteligente del otro. Y creemos que estos son pues, elementos importantes en términos de sustituir el uso del efectivo para aquellas personas que no necesariamente estaban recibiendo pagos electrónicos dentro de sus pequeños negocios. Ahora, también el COI permite hacer un ejercicio con instituciones mucho más grandes, instituciones que tienen varias cajas, instituciones que tienen pues ya una infraestructura mucho más desarrollada.
Desde esta perspectiva suceden cosas muy parecidas. En el momento en el que la persona llega a la caja, se escanean los productos que tiene que comprar o se establece cuál es el cobro que se le tiene que hacer al usuario, se le solicita al usuario el número de teléfono, el usuario proporciona su número de teléfono y desde esa perspectiva lo que se hace es que se manda una notificación push hacia el teléfono del comprador. Esa notificación push funciona exactamente igual o tiene la misma información que el QR que les mencionaba en la lámina previa. Aquí no hace falta que el usuario comprador escanee un código QR, sino que la información o la solicitud del cobro les llega directamente a su celular. En el momento en el que llega a su celular, la persona oprime esta solicitud y se abre la pantalla donde viene toda la información de la solicitud del cobro. Entonces verifica, esto es un pago para la institución tal, para el supermercado, las tiendas de cualquier nombre, con el monto que se quiere pagar, y entonces pasas al proceso de autenticación y aceptar el pago, que debe ser una cosa con un par de clics a lo más. Y finalmente se liquida la operación y reciben los dos, tanto el teléfono como la caja, que es decir, al final del día los servidores que están sustentando los servicios que se ofrecen en la caja del supermercado, reciben los dos una notificación a través de internet. Por un lado se le presenta al usuario y por el otro lado se le presenta a la persona que está en la caja a través de los sistemas que se desarrollan en el comercio de mayor tamaño. Ahora, esta solución, si bien no necesariamente es para un tema de inclusión financiera, creemos que tiene un impacto importante. Es decir, cuando la gente de a pie, cuando la gente que tiene una pequeña tiendita va a los grandes comercios y ve que está esta funcionalidad de código, y después identifica que ellos pueden hacer lo mismo en los pequeños comercios, creemos que tiene un efecto muy positivo en términos de la adopción de estos pequeños comercios, de la funcionalidad de cobro de COD. Ahora, todo esto explicado, y digamos lo que traté de explicarles es que el CODI es simplemente una forma de solicitar un pago por SPAY. Es decir, la máquina importante que está abajo del CODI es el SPAY, que es esta infraestructura desarrollada por el Banco de México que permite hacer las transacciones de manera inmediata y de manera pues bastante eficiente. En términos de números, el CODI pues va bastante bien. A 2 años de su implementación tenemos ya más de 11 millones de personas que están incorporadas en el ecosistema de CODI, que están listos para cobrar y para pagar en cualquier momento. Y lo que es bien importante es que en este mercado de 2 lados, pues tenemos 11 millones de personas que pueden fungir tanto como comprador como vendedor, pensando en las pequeñas tienditas que normalmente son personas físicas, que son personas de a pie como cualquiera. Pero después también tenemos un número muy importante de instituciones de mayor tamaño que han venido aunándose al ecosistema, con lo cual empiezan a darle una visibilidad y un esquema como mucho más completo a este ecosistema de CODI. Entonces, eso es un poco en dónde estamos hoy en día. Eso es lo que hay hoy disponible. Ahora, hacia adelante hay temas muy importantes en términos de funcionalidades que está desarrollando el Banco de México en términos de elementos que son, creemos, necesarios para lograr una inclusión financiera mucho más plena. Uno de los proyectos que está próximo a liberarse es el que se llama PagoCel. Con el esquema de PagoCel, a diferencia de lo que tenemos en el CODI, que es básicamente una solicitud de cobro, con el esquema de PagoCel lo que se hace es que se genera una base con una relación unívoca entre el número de teléfono y un número de cuenta. Es decir, yo lo que hago es que registro la cuenta en donde quiero recibir recursos en caso de que una tercera persona envíe recursos hacia mi número de teléfono. Entonces, digamos, ¿cómo funciona esto? Tomamos estos 11 millones de personas que ya están registradas en el CODI como una base inicial en términos de para poder redirigir las operaciones cuando, por ejemplo, Miguel Díaz envía un pago a un cierto número de teléfono a algún amigo. Lo que se hace en la parte de atrás, las instituciones financieras lo que hacen es que consultan cuál es el número de cuenta que está asociado con ese número de teléfono. En el momento en el que hacen eso las instituciones financieras, construyen un mensaje de pago tradicional, una transferencia electrónica tradicional, envían esa transferencia electrónica tradicional y a través de los mecanismos que ya se tienen para mandar notificaciones que les expliqué hace un momento en el ecosistema de CODI, se mandan también las notificaciones tanto al teléfono de quien envió el pago como al teléfono de quien recibió el pago.
De esta manera, no solo tenemos la parte de COI, que es la parte de la solicitud de cobro, sino que tenemos también esta parte de pagos en donde la gente podría en un momento dado pues pedirle a su asistente personal digital, me refiero, oye Siri o oye Google, mándale 100 pesos a Juan Gómez, y si Juan Gómez está en mi lista de contactos, pues todo se tendría que hacer, digamos, sin que yo lo tenga que ver, sin que yo tenga que ver qué es lo que están haciendo las instituciones financieras tras bambalinas, que es un poco el objetivo, ¿no? Que si ustedes recuerdan cuál es uno de los primeros principios que hacíamos, es que la forma en la que yo tengo que liquidar una operación no afecte a mi decisión sobre si voy a hacer la transacción o no voy a hacer la transacción. Entonces, este es un elemento que estamos ya próximos a lanzar, que las instituciones financieras pues estarán próximamente generando diferentes funcionalidades basadas en estas bases de datos centralizadas y que nos van a permitir hacer un pago push, como se le llama, de una manera mucho más eficiente. Ahora, en todo este contexto hay pues varias otras piezas muy importantes que se tienen que considerar cuando uno está pensando en el ecosistema de pagos más amplio. Entonces, por un lado, tenemos que es muy importante tener una infraestructura para la compensación y la liquidación. Entonces, yo les expliqué del SPAY. El SPAY, como está hoy, tiene la capacidad de pues resolver hasta 10 veces los máximos picos que hemos observado en términos de demanda de pagos o de transferencias electrónicas. Esta tasa de potencial expansión es una tasa suficiente para permitirnos la operación en los siguientes años, pero no es una tasa suficiente como para permitirnos operar en las siguientes 2 décadas o más de 2 décadas. Por eso se está ya haciendo un desarrollo de un ecosistema o de un sistema de pagos que, digamos, básicamente vendría a sustituir al SPAY, en donde estamos incorporando una capacidad de escalar de manera muy sencilla, tal que si viene un aumento en la demanda, se empieza a presionar nuestras capacidades operativas, pues el único elemento que se tendría que hacer es básicamente pues adquirir un par de servidores más, replicar los códigos sobre esos servidores más y hacer una escalabilidad completa del ecosistema. Un segundo elemento que nos parece que es muy importante en términos del desarrollo de la inclusión financiera, de permitir que todos los mexicanos tengan acceso, es el generar una forma sencilla de identificación digital. Entonces, estos esquemas, hay varios países en el mundo que tienen esquemas muy desarrollados. La India es un país que tiene un esquema muy desarrollado en términos no solo de identidad digital, sino también de pagos electrónicos, y vemos mucho hacia la India en términos de mejores prácticas. Para este esquema de infraestructura de identificación, lo que se está analizando y que se está desarrollando son sistemas otra vez centralizados, en donde desde una perspectiva del usuario, pues yo pueda manejar mi información personal, incluida mi información biométrica, incluida mi información documental de los documentos oficiales que tengo, que lo pueda manejar yo de una manera muy sencilla. Es decir, yo puedo cargar en una plataforma estos elementos de información, de manera que si mañana decido ir con el banco A, yo lo único que tendría que hacer es dar un acceso al banco a ese elemento de información para que el banco A no me pidiera a mí la información directamente, sino que fuera y la tomara de este repositorio central de identidad. Con base en eso, reducimos mucho el tema de fraude, reducimos mucho el tema de robo de identidad, que son elementos que pues ahora con la pandemia se han vuelto bastante relevantes. El tercer elemento importante que se tiene que considerar en términos del ecosistema futuro es una infraestructura para la iniciación de transferencias, es decir, un esquema de finanzas abiertas. Seguramente algunos habrán oído hablar del Open Banking. Aquí lo que estamos viendo es tratar de generar un esquema de finanzas abiertas en donde todas las instituciones financieras abren sus capacidades, de manera que yo como usuario final pueda utilizar un aplicativo de un tercero, generar un canal de seguridad muy robusto entre ese tercero que me está ofreciendo un servicio que a mí me gusta como usuario y las instituciones financieras que tienen una regulación prudencial muy significativa y muy potente para proteger los recursos de los individuos. Si logramos generar ese canal de seguridad entre la posibilidad de iniciar una transacción en, por ejemplo, una aplicación de mensajería, una aplicación de correo electrónico o incluso el sistema operativo de mi teléfono celular,
Si logramos generar ese canal desde esos lugares hacia las instituciones financieras que tienen un esquema regulatorio prudencial muy robusto, pues lograremos tener un acceso a varios millones de mexicanos a los cuales hoy no tenemos acceso desde la perspectiva del sector financiero puro. Y luego finalmente pues es un tema de cuentas, que es cómo se logra el registro de los recursos cuando las instituciones financieras no necesariamente tienen incentivos para abrir cuentas a los usuarios finales. Y ahí a nivel internacional es donde se ha venido analizando lo que se conoce como CBDCs o en inglés Central Bank Digital Currencies, que básicamente es dinero electrónico emitido por el Banco Central. Aquí hay diferentes arquitecturas y diferentes elementos que se han venido analizando, y México no es una excepción. Hemos venido trabajando en identificar cuál es la mejor forma de implementar estas diferentes posibilidades. Pero bueno, con esto básicamente pues cerramos un ecosistema con 4 pilares muy significativos hacia el futuro que creemos que van a ser muy importantes en términos de generar mayor inclusión financiera basado en unos ecosistemas de pagos abiertos y unos ecosistemas de pagos, digamos, competitivos y de punta a nivel internacional. Ese es un poco el contenido de la presentación que yo quería compartir con ustedes. Les agradezco mucho el tiempo y quedo al pendiente por si existen preguntas. Muchas gracias a ti, Miguel. Muchas gracias por la exposición. Vamos con algunas preguntas, sí, a ver si nos ayudas con tu respuesta. La primera, ¿cuántos pequeños comercios en México ya están utilizando el CODI para poder cobrar a sus clientes? Sí, mira, la estadística respecto al número de pequeños comercios es muy difícil de obtener porque al final del día la diferencia entre un comercio pequeño y una persona física no es fácil de identificar. En particular, muchos de los pequeños comercios utilizan cuentas personales de los dueños de los comercios para realizar sus transacciones. No sé si sea el caso en otros países en Latinoamérica, pero para México esa es la situación. Entonces, de estos 11 millones de usuarios que les comentaba, pues seguramente habrá muchos que tienen estos pequeños comercios. Lo que sí tenemos mucha más claridad es respecto a los comercios más grandes, los comercios que tienen que hacer desarrollos más profundos para integrarse al ecosistema. Y aquí tenemos pues más de 210 comercios y desarrolladores, los desarrolladores siendo aquellas instituciones que lo que hacen es que permiten o desarrollan sistemas para facilitar la utilización del CODI por parte de empresas de tamaño mediano que no tienen la capacidad de desarrollar ellas solas el ecosistema, pero que sí que necesitan una funcionalidad un poquito más importante o más difícil que la de un teléfono celular. Entonces, vemos a grandes supermercados, vemos a tiendas departamentales, vemos a tiendas de conveniencia de cadenas, vemos a farmacias telefónicas. Es decir, lo que estamos viendo es que a lo largo del tiempo se van sumando más y más y más empresas a recibir el CODI por los beneficios, sobre todo en términos de liquidez y de comisiones que esto les genera. Excelente, Miguel. Muchas gracias por la respuesta. Y tenemos una pregunta más. ¿Cómo observas las tendencias de los pagos electrónicos, considerando que el uso del efectivo todavía sigue teniendo gran presencia, ¿no?, en la mayoría de países de la región? Sí, mira, esa es una gran pregunta y la verdad es que no hay una respuesta clara a qué es lo que va a suceder hacia adelante. Nuestra visión en el Banco de México es poner a disposición de la gente los mejores productos y servicios disponibles para que la gente tome la decisión. No es una visión del Banco de México el establecer o el empujar a la gente hacia el uso del medio de pago electrónico de manera obligatoria, de alguna manera. Más bien lo que buscamos es generar un ecosistema en donde se generen productos financieros pues muy sencillos o servicios de pago muy sencillos que vayan diseñados para los diferentes nichos de la población. Es decir, si yo tengo pues un pequeño negocio en una población rural o si yo tengo un pequeño, no sé, soy un doctor y estoy ofreciendo ciertos servicios, pues que las instituciones financieras basadas en una plataforma y en un ecosistema que permite esta diversidad de servicios y de casos de negocio, pues que se ofrezcan a la población. Entonces, creemos que es un tema de adaptación, un tema de que la gente poco a poco irá perdiéndole el miedo
a realizar sus operaciones por medio electrónico. Pero algo que es muy relevante, Catherine, cuando uno analiza esto a profundidad, es que una vez que la gente entra al electrónico no lo deja. Es decir, cuando las personas identifican lo fácil que es y que hay elementos de seguridad que los mantienen protegidos y tal, la gente se mantiene en el electrónico. Es decir, no vemos mucho este patrón de que la gente entra al electrónico y después se sale y regresa al efectivo completamente. Creo que vamos a ir poco a poco conquistando diferentes terrenos. Yo creo que el COVID-19, esta terrible pandemia, fue un evento que ayudó mucho a la penetración de los pagos electrónicos, desde esa perspectiva, en términos de romper ciertos miedos, ¿no? Y de permitir que la gente pues, se animara a hacer ese primer pago electrónico, que después ya la gente se queda con ello. Entonces, otra vez, el principio es generar la funcionalidad de la mejor manera posible para que el usuario final pues tome sus decisiones y eventualmente pues escoja por lo que sea mejor para ellos, que desde nuestra perspectiva pues será el pago electrónico, pero esto es algo que tendrá que ir decidiendo la población poco a poco después de ir eliminando pues estas preocupaciones y estos miedos que pueden tener hoy en día. Perfecto, Miguel. Muchísimas gracias por cerrar con broche de oro este primer día de conferencias del Quinto Congreso de Innovación Financiera. Gracias y hasta la próxima. Gracias a ti, Catherine. Buenas noches a todos.